Buenas tardes. Uy, no suena. Sí. Sí. Vamos. Sí. Yo no recibo nada. No, es que tienes mal oído. Sí, seguro que sí. Buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Creo que no tengo que descubrir a nadie qué es el Centro Asturiano, porque me parece que estamos en familia. ¿O hay alguien que tenga dudas? ¿No? No creo. Pues bueno, naturalmente voy a decir sí, que es la casa regional de Cana, de cuantas hay en España. El día 2 del próximo mes de octubre cumpliremos 143 años, vamos, cumplirá la casa. Nosotros no os preocupéis, que no vais a cumplir los 143 años. ¿No se jubila? No se jubila. No se jubila, no tiene jubilación. Bueno, más aparte, hoy tenemos un acto muy interesante. Hoy veíamos en el Teatro Campoamor la banda del Principado. Bien. Oído. ¿Qué he dicho yo? El principal. Bueno, porque eso de Masterchef se celebraba hoy en Oviedo. Yo creo que no vuelven a tener una recepción esos cocineros, aspirantes a cocineros, aspirantes a chef, como la han tenido hoy en Oviedo. Lo recibieron con la banda de Oviedo. Una cosa preciosa además en el Teatro Campoamor, que es un marco magnífico, donde los haya. Y luego cocinaban, me parece que era en el abrazo de la catedral, delante de la catedral, o sea que... Sí. O sea, hoy han tenido una jornada muy interesante. Bien, bueno, pues como va de gaitas, aquí seguimos con la gaita. Y tenemos algo en torno al gaitero Libargón. Bueno, yo supongo que esta curiosidad que voy a contar la conocéis. Libargón con Remis Vega, el padre, porque los Remis fueron dos. Fueron llamados por el rey. Bueno, pidió a Asturias los dos mejores gaiteros y le notaron a Remis Vega y a Libargón para que el rey eligiese el gaitero real. O sea que quiere decirse que Libargón no era un soplagaitas. Que a mí me molesta mucho cuando están aquí los soplagaitas, me molesta mucho. Y yo, pues, primero escuchar cómo tocan y luego poner adjetivos. Pero la banda de gaitas del Centro Asturiano, la banda de gaitas centro, tiene un nivel que ya quisieran los que son 30 o 40 o tal, tiene un nivel de altísimo, pero muy altísimo valor. Ahora, hace unos días, yo fui invitado, se me ofreció la posibilidad de ir a Cabezas de San Juan, donde un asturiano, Rafael de Riego, hizo un pronunciamiento constitucional y conmemoraban ahora pues eso, el aniversario, no sé cuánto. Y fueron invitados la banda de gaitas del centro. Entonces yo, como iba con ellos, iba oyendo las opiniones de las gentes que estaban por allí, todas positivas, ¿eh? Es que no escuché ni un solo comentario negativo. Sí, aquí han venido bandas con muchos músicos y muchos, pero también es cierto que se oían a lo mejor 3 o 4 o 5 gaitas. Aquí vienen los que vienen, que no sé si eran 15, me parece, gaitas, y luego la percusión. No cuento la percusión, digo las gaitas. 15 por 16. Bueno, no sé. Y es que lo que decía, era una señora que era músico,
y estaba opinando con la gente que estaba allí y decían, pero esta banda es que da gusto, se oye solo una gaita, y tocaban 15 o 16, pero se oye una gaita. Esto quiere decir, yo vine en chino de satisfacción, porque con vosotros se puede ir a cualquier parte, y a ti hay que debértelo. O sea, luego hay que contar con mimbres, porque un cestero no hace cestos si no tiene mimbres. Pero bueno, mimbres más resistentes que otros, pero tú los amontas a todos, lo consigues. Entonces, enhorabuena. Enhorabuena. Hombre, no, por supuesto, si no los tuvieses a ellos, estarías tú solo. Eso está claro. Cuentas con gente dúctil, que puedes manejar, que algunas veces yo veo que te enfadas y que es necesario, hay que poner las cosas en su sitio, porque si no, nos desbordamos un poco. Entonces, lo he dicho, enhorabuena, Gonzalo, porque estás haciendo una labor magnífica. Supongo que siempre con aspiración de mejorar. Eso debe ser siempre. Eso, porque nunca estamos en la cima total, y hay que buscarla. Si se encuentra, mejor, que nunca se llega seguramente, pero bueno, hay que buscarla. Lo importante es pensar que nunca he llegado. Entonces, bueno, hoy el tema va sobre uno de estos dos gaiteros que fueron llamados al Palacio Real para elegir elegir el gaitero real. Quiere decirse que va sobre un señor que tenía un nivel muy grande, porque en Asturias ha habido en aquellos tiempos muy buenos gaiteros, pero pocos. Muy buenos gaiteros, pero pocos. Libardón, los que te mencioné, que iba con él, no sé, algunos más. Suaco Amieva, por ejemplo, ya más reciente, más reciente, pero sí, antiguos estaba Dionisio, que escriben de la Riela, es de la regla, pero bueno, escriben de la Riela, y luego su discípulo Fariñas, que no estudió música. Dionisio de la Riela sí tenía música, tenía solfeo. Fariñas no tenía música, pero tenía un oído genial y una creatividad magnífica, porque entre ellos inventó aquello de ¿cómo se llama? Yo lo llamo fariñar, ¿no? Sí. Es un recurso al final que consiste en una repetición Sí, de notas, ¿no? Golpeando el cuello con el brazo en lugar de golpeando los ojos. Pero Fariñas era muy buen gaitero sin tener conocimiento de música. Ahora sí, tenía un gran oído y creo que de muy pequeño empezó a tocar una sipla o eso. Y entonces un gaitero que había por allí, el que lo oyó, le dejó su gaita, que ya es decir, que es un gaitero, le deja una gaita a un crío para que siguiese evolucionando hasta que los padres le compraron la primera gaita, porque vio que tenía madera el chaval. Bien, pues entonces hoy va sobre este señor, pues, del gaitero Libardón, y naturalmente, como quien lo propone es don Santos Ortega, con el acompañamiento de Gonzalo, del gran Gonzalo, pues entonces, bueno, simplemente ponerme a oír vuestras informaciones, porque a mí me gusta aprender cada día. Muy bien. Entonces, adelante. Bueno, Andrés, muchas gracias, que no sabía que sabías tanto, si no habías sido también aquí, habías entrado a formar parte del grupo. Bueno, realmente la idea surgió, la idea de hacer un homenaje al gaitero de Libardón y sobre todo a la gaita como algo general, pues nos surgió hace tiempo hablando. Yo soy un amante de este tipo de música, lógicamente, como por origen asturiano y por querencia también de este tipo de música. Y luego, pues con Gonzalo, pues he ido entrando, sinceramente para mí, él es y ha sido maestro ya de algunos que han estado en la banda de gaitas del centro asturiano, y que ya incluso hay otras nuevas bandas, lo mejor que puede decirse es cuando se crea una escuela. Entonces Gonzalo, aunque tenemos una pequeña diferencia de edad, pero realmente yo, bueno, pues soy un admirador de él. Y realmente hoy va a ser él el que haga digamos, la mayor parte del acto este lo va a hacer él con la gaita, Entonces simplemente nos hemos sincronizado un poquillo dentro de nuestras actividades
y hemos querido hacer un homenaje a Ramón García Tuero y al gaitero Libardón. Aunque se han hecho muchos homenajes, nunca se había hecho en el centro asturiano, que yo recuerde, un homenaje propio. Y además ha coincidido, me vino a la cabeza, cuando se declaró este año Arroes, el pueblo donde él nació, como veis, en el año 1864, lo han declarado pueblo más bonito de Asturias. Cada año se hace este nombramiento de los pueblos bonitos de Asturias, pueblo ejemplar, exacto. Y entonces pues estuvieron los reyes, las infantas, etc. Y bueno, pues eso pues ha sido un leitmotiv de llevarlos a ello. Realmente yo, como defensor del Libardón, como sitio especial, ¿no?, dentro del concejo de lo que es la comarca de la Sidra, pues le tengo un cariño especial, pero digamos que nos tenemos que sentir, los que descendemos de gente del Libardón, nos tenemos que sentir muy agradecidos, porque realmente el gaitero no era de Libardón, era de Arroes, era de Villaviciosa, y fue donde realmente se formó. Pero gracias a su matrimonio acabó siendo el gaitero del Libardón. O sea que realmente donde más, vamos a ver, profundizó y hizo su vida fue allí. De hecho, fallece en 1932 allí. Entonces voy a hacer una pequeña y rápida, porque sabéis que yo pongo bastante texto porque luego hago unos librines que dejo depositados en los sitios para que no se pierda la información. O sea que son una especie de diapositivas así. Entonces Arroes, y veis que junto con Peón y Candanar, pues ha sido el pueblo ejemplar de Asturias de 2023. Es curioso, simplemente como una referencia de este sitio, dos cosas importantes. Primera, que en el problema demográfico que tiene Asturias, aquí sigue teniendo prácticamente la misma población de cuando se hizo lo de Madoz. Se hizo eso hace casi 100 y pico años. Entonces la población sigue siendo la misma. Pero en esa población tiene también una persona de las más importantes de la música asturiana, un recopilador fantástico, que es Javier de Arroes. Este señor, José Antonio Fernández, es un vecino de 81 años que atesora la mayor exposición discográfica documental sobre la tonada asturiana. Así que vaya también de entrada ese homenaje a este hombre en este día y desde aquí del centro asturiano. Bueno, la población, la iglesia Arroes no es que tenga así excesivas cosas, pero sí tiene una cosa muy importante, que es la ruta de los molinos. Incluso hay una ruta que se va allí a recorrer los molinos de agua desde Villaviciosa, ¿no?, una ruta turística. Y él nació, lógicamente, hijo de un molinero, es decir, que Ramón García Tuero, el gaitero de Libardón, pues nació de uno que era su padre, era el molinero de allí. Y que la música le vino básicamente por un sacerdote, don Francisco Friera, cura párroco e hidalgo notorio. Este va a ser el que le va, junto le va a suceder luego Manuel Alonso, que era casi un poco mayor, digamos, del más joven de Ramón García Tuero, y él, que ya tocaba pues con instrumentos musicales más modestos, ¿no?, pues fue entrando a la gaita, que fue un regalo realmente de su madre, que le regaló la gaita. Entonces, bueno, pues ahí tenéis a Ramón García Tuero cuando era jovencito, y su padre era Benito García Arce, y la madre Dolores Tuero Menéndez. Entonces, ¿por qué le llamaron Ramón si el padre era Benito? Pues bueno, pues la madre, eran dos mujeres nada más y no habían tenido o si habían tenido un hermano, había muerto, y al padre le adoraban. Entonces este señor, que era de San Feliz de Oles, pues cogieron y le pusieron el nombre de Ramón. Incluso una hermana de la madre, una tía suya, se llamaba Ramona. Esto lo ha expresado muy bien. Hay un blog, por cierto, que si queréis podéis entrar, sobre el gaitero del Libardón, que lo ha hecho un buen amigo, una persona excelente, que es Juan Carlos Miranda, que me hubiera gustado con tiempo que viniera aquí, pero vamos, yo acabo de llegar de Oviedo hace unas horas, porque he estado en la inauguración de la exposición de la que presentamos aquí, de la pintora, esta Margarita Suárez Carreño, y por cierto ha sido un éxito en todos los diarios de Asturias. Bueno, y entonces, como os decía, Juan Carlos Miranda, pues es el hombre que ha rescatado esto, y gracias a él también tenemos un centro de interpretación del gaitero del Libardón que está en Libardón, en Colunga, como sabéis es concejo de Colunga. Así que si alguna vez vais por allí, pues no está fácil
de que te abran el centro. Desgraciadamente ya dije aquí un día que el Principado debería tener más cuidado con los centros de interpretación y tenerlos más abiertos. Entonces hay que pedir, llamar a un teléfono, en fin, es un poco a costo. Pero bueno, allí en el Ibardón se le recuerda entonces a Ramón García Tuero con cariño. Él siempre estuvo acompañado en estos manejos, ¿veis?, con el tamborilero, que era el tambor de la abadía, que era también José Sánchez Cadavedo, y que le llamaban Pepe la Abadía. Y él le llamaba la Abadía porque es de la Abadía de Cenero, otra localidad de allá, de la misma concejo, y que él realmente está más cerca quizá de Gijón, e hicieron un grupo fantástico. En este caso, el gaitero del Ibardón se distinguía por su simpatía y por hacer una cosa: tocar la gaita y cantar. O sea, él hilvanaba, porque si no, a veces el gaitero simplemente interpretaba la gaita, pero no hacía canciones. Y luego comunicaba muy bien con la gente para dar ánimo, porque en fin, estos iban a las romerías y había que crear ambiente para que la gente lo pasara bien. Entonces tenemos al tambor de la abadía, es casi, se diría, una figura indisoluble de la figura del gaitero del Ibardón. Ambos, su vida ha sido conjunta. También tenemos un poco por qué todo esto se desarrolla y tal a mediados del siglo XIX. Pues se desarrolla por que la sidra empieza a expandirse y, digamos, en los pobres, en los sitios se empiezan a crear los chigres, las tabernas de sidra, para tomar sidra y tal. Claro, ahí se va a unir eso, veremos a una figura importante que es el achampanamiento, o sea, el introducir el champán, la sidra de champán, que eso va a permitir la exportación y va a permitir una economía en toda la comarca de la sidra impresionante, ¿no? Entonces, ya digo que el estilo del gaitero va a ser importante en estas pequeñas de joven. Él hizo la mili entre 1882 y 1886. Como veis, el servicio militar, lo que se queja la gente, era expandido, 4 años de mili. O sea que, y lo hizo, bueno, con mucho ánimo. Sinceramente era un hombre también que hay que decirlo, era muy patriota. Nosotros fue siempre, se interpretaba mucho el himno, la marcha real, en fin, como veremos, algo muy importante. Y entonces, a su vez, empieza a desarrollarse lo que la sidra con el achampanamiento. Allí en Villaviciosa empieza lo que es la sidra, el gaitero, famoso, que al principio creo que se llamó sidra asturiano, y luego empieza a ser el gaitero. Y a su vez, en el concejo de Colunga se estaba creando otra sidra, otra que veremos ahora un poco, voy a pasar así un poco para señalaros, que era la del hórreo. El hórreo este que veis ahí las fotos, pues el hórreo era de Colunga. Entonces la familia esta de los Pablos empieza porque la manzana, hay una manzana muy buena, aunque hay muchísimas variedades de manzanas. Había una Mingán que era muy rica y se llamaba Mingán porque se exportaba a Birmingham. Entonces de Birmingham, Mingán. Es una margarita y tal, y era muy famosa. Entonces decían que era la mejor. Estos se pelean por las zonas, no tanto de ahí como en Limanes o en Nava, en fin, toda la comarca de la sidra pelea por sus manzanas, sus pumaradas. Y en este caso empezó con el hórreo, y el hórreo le ficha a él y le lleva en 1900, le lleva a la exposición de París. Fue una exposición importante y allí para él se abre un mundo. Pues imaginaos un chiquito o un joven que ha estado acostumbrado nada más que a ir a las romerías. Normalmente se movía por lo que es la comarca de la sidra y básicamente, y luego también a la zona de Piloña y tal. Pues ya se le abren los ojos también él allí. Acordaos que en otra ponencia que tuve aquí os hablé que la primera medalla olímpica se consigue allí con el marqués de Pilar, que disparando allí al famoso, se presentó a la ESA de tiro al blanco, y allí consiguió una medalla de oro, aunque esa no estaba inscrito y entonces no consta dentro de lo que es la Academia Olímpica Española. Pero ahí va a alternar con un montón de gente importante, y luego París pues será aquello una esa. Y en ese periodo, digamos, pues le va a venir justo, bueno, un poquito para atrás, hasta 1890, porque él se casa ya en Ibardón con María Calavera Capellán. Esta señora, que fue su esposa muy querida, era curioso porque parecían los dos nórdicos, los dos tenían ojos azules, eran dentro de lo que es la raza, digamos, asturiana, eran de la parte céltica más pura. Y entonces
él se enamora de ella en Pivierda, una de las zonas del concejo allí de eso, en una fiesta, y bueno, esa mujer va a ser para él toda su vida, va a tener 6 hijos con ella, y ella va a ser un alma mater. O sea que ahí es cuando empieza a ser gaitero de Libardón, por consorte. Esta familia Caravera, capellán, es una familia muy importante dentro de la parroquia de Libardón, porque allí los Caraveras era una familia que desde el siglo XVII pues tenían un palacio, esas casonas grandes, habían ido a América, habían traído, y luego se va quedando otra familia allí, Cangas, que es importante. Yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre Libardón para hacer un resumen de los indianos de Libardón. Bueno, pues todo esto le va a proporcionar a él, digamos que en Arroes había menos indianos, ahí le va a proporcionar unos conocimientos y unas personas que él va a aprovechar. Entonces os decía que desde que se casa pues va a estar haciendo básicamente digamos, asistiendo a las fiestas importantes de allí de la zona, como era San Roque de Llanes. Luego también, era el periodo que también estaba el Buzo de Lastres, como competidor, digamos, entre comillas, y cuando había ya premios un poco de la marca del gaitero. La sidra empieza a hilvanarse con esto, aunque él estaba al principio con el hórreo, va a pasarse del hórreo a sidra al gaitero como patrocinador. Él era bastante muy inteligente, se daba cuenta que había que tener un mecenas para poder moverse y subsistir en ese mundo, no malvivir como les ocurría desgraciadamente a otros gaiteros. También hay un hecho fundamental, que es en 1899 se crea en Chile la Sociedad de Fomento del Libardón, que le va a propiciar, va a crear ese magma de indianos que van a enriquecerse y que entonces a él le interesa relacionarse con ellos. Os he sacado, como veis, se pone abajo, gaiteros coetáneos, para que veáis un poquito esto. Había unas fiestas importantes que él participó, que siempre han sido, que eran las fiestas del Portal en Villaviciosa. Estas fiestas del Portal llegaron a hacer un certamen dando unos premios, veis, los premios que eran 25, 15 y 10 pesetas con los diplomas correspondientes. Este es el cartel de una participación de cuando él participó, creo que en 1895, y el cartel es de 1896. La Virgen del Portal es la patrona de Villaviciosa, que es digamos, la capital de la comarca de la Sidra. También había concursos de baile allí bastante importantes. Bueno, pues volvemos un poco, se lleva que estaba con el hórreo, en 1900 se va a París y después ya empieza también se va a celebrar algo muy importante porque se va a ir terminando lo que es la basílica y lo que es todo el complejo de la Santina, en Covadonga. Y entonces va a hacer incluso algunas grabaciones sobre los canteros de Covadonga, que en esa época estos canteros estaban trabajando allí, y se va a inaugurar por esos años, en 1906 creo que fue, la basílica. Entonces él asistía allí, también estuvo en asistencia a la colocación del Cruz del Pienzu. El Pienzu es el SOE de una montaña, una estribación montañosa que hay en Colunga y que muere en Caravia, muy importante. Y ya rompe con este señor con el que le había promocionado, que era fábrica de champaña de Colunga, que era Cayetano Pérez de Velasco. Ustedes se llamaban los Pablos, era una familia en la época del caciquismo, y una familia importante, que hizo cosas importantes también. Y bueno, pues entre otras cosas, pues tuvo la fábrica esa champanada, aunque luego no va a ser nada porque los de Villaviciosa se los van a comer, pero en pepitoria. ¿Sí? Entonces ya veis un poco esa primera salida, pues le va a dar ya una fama, y él ya ve que esa imagen de marca, pues le da una soltura económica y unas posibilidades nuevas, ¿no? Y en esa época también, y me viene muy bien que Andrés haya nombrado, porque se hace una convocatoria por parte de la Casa Real para tener un gaitero. No olvidéis nunca que estamos hablando de los príncipes de Asturias, o sea que siempre entre la familia real y Asturias ha habido siempre ese título nobiliario y esa presunción, digamos, de la familia. Y va a ser José Remis Vega uno de los que va a ser seleccionado realmente, que se llamaba el gaitero de Margolles, igual que el otro era de Libardón, este de Margolles, que ya va por la tercera generación de gaiteros. No solamente en esa época, también aquí los gaiteros de Margolles se arropaban con danzarines también.
no nos vayamos un poco de... Vamos bien. Y luego, pues bueno, quiero sacar aquí una referencia rápida, Manuel Rivas de Llanes, porque el centro asturiano tuvo una importancia notable en traer la música de la gaita a Madrid y al centro. Y ahí tenéis, pues aquí bailando en la Casa Real en 1916 con Manuel Rivas de Llanes, que era, pues ya digo, también coetáneo del gaitero de Libardón. Entonces traían, y al baile del pericote, que es muy famoso en Llanes, igual que la danza prima. Bueno, ya empieza entonces el haber ido a la exposición de París, le va a abrir el ir los viajes a América, y empiezan los viajes a América, pues decía que la gente de Libardón eran muchos emigrantes de América, esa zona emigraba mucho a América, y entonces va a ir y va a tener ya sus primeros viajes a Cuba y allí parece ser que incluso conoció a Enrique Caruso, también fue a México, Estados Unidos, Puerto Rico, como veremos. Y voy a hacer un poco mención de que en cada sitio de estos había unos indianos enriquecidos que le llamaban, o sea que él iba ya sobre seguro. Incluso tenía un representante para estas giras que se llamaba Nicolás Fernández en 1909, o sea que él se buscó ya un hombre ya organizado, como es debido, ¿no? En eso fue, digamos, si fue rompedor, pudiera haber gaiteros igual o mejor, a lo mejor que el gaitero de Libardón, pero tan empresarios, o sea, esa mezcla también de saber innovar y salir de lo que era lo rústico y a eso, pues muy importante, ¿no? Entonces el gaitero va incluso a salir en películas, cuando empezaba ya el cine, la cinematografía, que se hacían unas carpas ahí en Gijón y por ahí, y entonces él llevaba a participar en esas cosas. Y sobre todo, mira, aquí hay una figura estupenda que Fermín Canella Secade fue el primer rector y gran patrocinador de la Universidad de Oviedo, donde estaba yo ayer por la tarde, inaugurando la exposición. Entonces, ahí en 1908 se celebra el centenario y él va a participar y va a tener una figura enorme, el gaitero de Libardón, actuando en los actos del centenario de la universidad. Este señor además estaba muy unido a lo que era la Asturias Ilustrada. Incluso ya veis aquí un poco, que vamos a ver luego al final, va a haber una amiga poeta, Meli, que está ahí con nosotros y ha venido a hacer una declamación de lo que era el gaitero de Libardón, un poema muy famoso. Y a mediados de los años 10 el gaitero va a trabajar promocionando sus productos, va a hacer grabaciones de Odeón con Columbia, o sea que ya va a hacer algo que realmente no se había hecho antes. En Buenos Aires también se va a mover, va a tener eso, y eso ya le voy dejando un poco el paso a Gonzalo. Bueno, ¿por qué hacen estos contactos? Por ejemplo, en Buenos Aires, os voy a traer, estaba Rafael Calzada Fernández, que hizo el monumento ese que veis ahí, que es el monumento también a la conmemoración de, en este caso, el cuarto centenario del descubrimiento de América. El centenario de la República, este fue de la Independencia, perdón, el centenario de la República. Y ahí va a estar el gaitero de Libardón. Entonces, este hombre, que eran abogados, que se había marchado allí, Rafael Calzada, son los introductores y mecenas del gaitero. En el caso de Argentina también estaba la familia de Casimiro Colledo Torre, que os he hablado alguna vez, mira de la tienda como tenía los productos el gaitero, ¿no? Hay un paipá y cosas del producto del gaitero. Entonces estos señores que tenían, os dije que fueron fundadores del Banco Español del Río de la Plata, el banco más importante que hubo en Argentina y en parte de América del Sur. Pues estos eran todos oriundos de Colunga y entonces le patrocinaban al gaitero de Libardón. También tenían allí Luis Vicente Caride, Toyos, la familia Toyos, que no solamente hacían aquí, en eso ayudaban y hacían esas escuelas que veis ahí en la Riera de Colunga, sino que además patrocinaban la llegada en el caso de esto, del gaitero de Libardón y de otros personajes similares. Entonces, ya en 1913, él va simultaneando, lo bueno es que siempre simultaneó las ferias de agosto en Lastres, que sabéis que es el puerto pesquero de Colunga, aunque ellos lo llevan un poco, digamos que Lastres tiene personalidad propia. Y también estuvo en Nueva Orleans, donde ya en el año 1914, cuando ya está terminando, la Primera Guerra Mundial, él va a coger los sonidos también y va a traer bastante información del Dixieland y de los sonidos de los blues, esos ahí de la zona esa de la zona de Estados Unidos. En Cuba pues van a tener también los jardines La Polar, es muy famoso, eran unas cervezas, La Polar y La Tropical, y entonces, bueno, allí todo en estas zonas va a tener, y en Puerto Rico.
Entonces, por que veis un poquito, pues aquí en la foto que te veis a él, a estar gaitero Libardón, con sus paisanos, porque a pesar de recorrer todo eso, a él le encantaba participar en la misa y si podía iba a las misas, que es lo que actividad que había hecho de pequeño y tocaba la gaita en las misas. Eso es una cosa realmente bonita que era muy querida por sus paisanos. Aquí veis que en Puerto Rico había otra familia, los Rafael Fabián, que eran de Villamayor, pero estaba casado con una pariente mía, Javiera Ruiz Díaz Luege, de Libardón. Y esta gente fue de los más ricos, introdujeron banqueros, introdujeron todo en Puerto Rico. Y eran los que, desde Puerto Rico al gaitero Libardón, y él lo tenéis sentado en 1915 con la botella, haciendo publicidad. Ya te digo que él tenía mucho estilo marketingiano de ahora. Y bueno, pues luego va a tener también una gran intervención y va a participar con un grupo que empieza en esa época y que desgraciadamente por la guerra civil se va a estropear un poco su posición. Eran los Mariñanes, se llamaban los Mariñanes porque esos también tenían un gaitero de los hermanos, unos hermanos era un gaitero muy bueno que fue a Venezuela y esos hacían los bailes, o sea que analizaban mucho el tema. También en las fiestas de San Cosme, en Tornón, en el 17, también hay referencia de Chile, y en Chile pues llega el fin de la Guerra Mundial, o sea que él fue haciendo es en un periodo muy difícil porque sabéis que a veces los alemanes, sobre todo submarinos, pues dinamitaban, atentaban contra los barcos, fueran barcos de lo que fueran, y era terrible. Bueno, ahí tenéis una foto, la llegada de Manuel Loje Catrón, de Chile, que fue el que patrocinó la llegada. Todos estos eran mecenas, gente muy bien asentada y que tenían dinero. Fijaos toda la gente que había en Libardón en aquella época. Ahora no hay, solo 2 filas de esas que veis ahí. Y bueno, pues los Mariñanes os decía que hay que dar la figura también del gaitero que ha estado allí, que era del grupo suyo, pero que al estar en la guerra civil, que estuvo en el lado republicano, y ahí estaba tocando también el gaitero Libardón con ellos. Bueno, las relaciones con otros gaiteros pues fueron importantes. Él tenía incluso en algunos momentos que estuvo entonces estaba la chata que llamaba la infanta Isabel, y bueno, muy bien. Y luego en los paseos, en los temas americanos que se hacían, sobre todo en el Ateneo Obrero, que tenéis el Ateneo Obrero de Villaviciosa, pues también participaba. Y bueno, básicamente, pues le digo también un amante de este hombre y seguidora, la infanta Isabel de Llanes, que llamaba la chata. Y bueno, en la dictadura de Primo de Rivera pues va a tener sobre todo Villaviciosa, va a apoyar mucho a Villaviciosa, porque el dictador Primo de Rivera había sido, había un muy importante, digamos, regimiento de caballería, el regimiento de Villaviciosa, que incluso un hijo suyo estuvo en él, yo creo que quedó vivo de las guerras de África. Y entonces él participó mucho. Y en el 25 se hace la reinauguración de la basílica, cuando se hizo toda la remodelación de la basílica de allí, que ahí le tenéis, que él acudía mucho con los grupos que iban de peregrinos. Y hay un pequeño roce en el 27 con el tambor de la abadía, tienen ahí un poco, como nuestros grupos, pues hubo un poco ahí un cierto malestar en esa relación. En el 28 y 29 va a ir a las exposiciones de Iberoamérica que había por ahí, y ya en Covadonga, ahí tenéis otra figura en Covadonga de las peregrinaciones a la que le encantaba acompañar. Ahí tenéis al dictador Primo de Rivera con un grupo ahí, porque él participó mucho en la remodelación de Villaviciosa, y el tambor de la abadía todavía vivió más años que el caso del gaitero de Libardón, y también era famoso, hacía unos redobles, se tumbaba, también era un poco circense él en el manejo del tambor. Y bueno, pues ya él va a llegar a la República, y también va a llegar un poco el fin de Ramón García Tuero. Él va a fallecer en el año 32, y como una anécdota ya final, pero es un poco en el año 31 se le ocurrió tocar la Marcha Real, y como había mucho malestar entre los enfrentamientos españoles, pues le pusieron una sanción, y eso le sentó muy mal a él. Y bueno, eso que veis ahí es el mausoleo que hay en Libardón, que es muy bonito. Y bueno, con esto yo doy paso, se hizo un homenaje en el 75, y ahora va el homenaje, y va Gonzalo, que para mí, ya digo, es el mantenedor y seguidor de esta tradición de la música de gaita, y aquí con el Centro Asturiano. Así que venga, es tu parte.
Muchas gracias a Luis Javier Benito por estar aquí en esta presentación. Gracias a Andrés y muchas gracias al profesor Santos por invitarme, ¿no? Por contar conmigo para formar parte de esta presentación, y enhorabuena por este perfil biográfico sobre los gaiteros Libardón, aunque sí es cierto que es muy difícil, ¿no? En el caso de personalidades gaiteros en concreto, como delimitar un poco la parte biográfica de la parte musical, ¿no? Porque al final la vida de estos gaiteros era la música, ¿no? De modo que, bueno, voy a conectar mi ordenador. Parte, porque ya había preparado mi parte sobre el PowerPoint que me había mandado Santos. Entonces vamos a avanzar un poco. Ya. Y aquí está. Bueno, pues nada, eso. Muchísimas gracias por contar conmigo para este acto. Y pues bueno, a ver, sin duda alguna, hablar sobre la figura del gaitero Libardón es algo complejo, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya se han dicho muchas cosas, ¿no? sobre la figura de este gaitero, ya que es un referente indiscutible en el mundo de la gaita asturiana. Por tanto, voy a tratar de dar mi punto de vista un poco del modo más sintético posible, desde un punto de vista biográfico musical, ¿no? y de la obra de este gaitero. Bueno, sí que es cierto también que es muy complejo dar datos sobre la biografía y obra de gaitero Libardón, porque hay mucha información tanto en fuentes primarias y secundarias como en internet, y muchas de ellas están cruzadas, ¿no? Es decir, encuentras datos por hemeroteca, por internet, por un lado o por otro, y en una fecha a lo mejor dice que estaba en Madrid y en otro lado dice que estaba en América, ¿no? Entonces, bueno, hay que hilar muy fino, y lo que quiero, desde la amplitud, ¿no? de información, en muchos casos y controversia, es dar una síntesis desde un punto de vista musical lo más claro posible, basándome sobre todo en hemeroteca, además de referencias de audio y partituras. Y el fin, pues, es meramente divulgativo, con la intención de hacer homenaje a la figura de gaitero Libardón y ponerla en conocimiento de todos nosotros, de todos ustedes. Y bueno, digo que es meramente divulgativo porque, aunque la metodología que he seguido sea en parte académica, ¿no? Sí es cierto que no voy a plantear ninguna hipótesis en cuanto a esta parte biográfica musical. Por eso digo que es algo divulgativo, ¿vale? Y voy a hacer un poco hincapié también en aspectos concretos sobre la estancia del gaitero Libardón en Madrid, ¿no? En particular, porque sí es cierto que fue muy interesante, fue muy importante todo el recorrido que hizo por América, ¿no? Pero también estuvo en Madrid, ¿no? Y incluso hizo incursiones y actuaciones en el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, tras interesante perfil biográfico eso que nos ha mostrado el profesor Santos, pues vamos a estructurar la vida musical de este gaitero en 4 etapas a rasgos generales. Una primera etapa que correspondería a la infancia y juventud desde su nacimiento hasta 1890, que es el año en que se casa con María Caravera, como bien ha comentado Santos antes. Y pues bueno, en esta etapa es donde tiene lugar su aprendizaje musical especialmente, y sus primeros pasos con la gaita por su concejo, por Villaviciosa. Una segunda etapa en la que empieza a ser conocido como gaitero Libardón,
precisamente trasladarse al pueblo de Libardón, de donde era su mujer, ¿no? Y pues bueno, generalmente a los gaiteros, a muchos gaiteros de la tradición asturiana, se los conocía un poco como el gaitero de Margolles o de Libardón o de Beriña o tal, por el lugar, ¿no? del que eran o donde residían, ¿no? Y bueno, esta etapa podría decirse que corresponde aproximadamente desde la última década del siglo XIX hasta aproximadamente el segundo lustro del siglo XX. Y pues bueno, es una etapa en la que se producen sus primeros contratos discográficos también, y con marcas de sidra y viajes por Europa y primeras grabaciones. Y bueno, luego una tercera etapa que se corresponde con su etapa de viajes a América y que ocupa aproximadamente desde el segundo al cuarto lustro del siglo XX. Y en esta etapa tienen lugar los mayores y más importantes contratos con discográficos como Columbia, como ha dicho antes Santos y demás. Y por último, como etapa ya de cierre, ¿no?, de su vida, como etapa de madurez, yo la establezco entre la segunda mitad de los años 20 hasta su fallecimiento en 1932. Y es una etapa de plenitud en la que recibe importantes reconocimientos y establece relaciones pues, con músicos, personalidades y demás. Vamos a comenzar el periodo histórico musical, por tanto, por la primera etapa, correspondiente a sus años de juventud, y para ello pues, vamos a tratar principalmente su periodo de aprendizaje musical y formación. Nuestro protagonista, Ramón García Tuero, pues en esta etapa aún no se lo conocía como gaitero Libardón, no es hasta 1890 que se lo empieza a llamar así. Reúne una doble faceta como músico culto y popular, algo que es poco habitual en los gaiteros de la época, aunque sí que había algunas excepciones. Desde el punto de vista culto, entendamos culto como más académico, más formal, no tan ligado a lo tradicional, pues la formación musical que recibió Ramón tiene lugar en el ámbito religioso con la ayuda de don Manuel Alfonso Llano, que era el eclesiástico de su pueblo, que lo enseña a tocar el armonio y a acompañarse con la voz para tocar en las misas del pueblo. El armonio es este instrumento que veis en la imagen, ¿vale? Es como si fuera una especie de órgano pequeño, lo que pasa es que no tiene toda la tubería y todos los tubos, ¿no?, de un órgano al uso. Bueno, en el ámbito popular, ya más propio de la gaita y demás, y del aprendizaje de la gaita, precisamente su formación fue autodidacta, aunque evidentemente le fueron muy útiles sus conocimientos más cultos y musicales, especialmente en el aspecto de cantar y acompañarse de la gaita al mismo tiempo. Digamos que esta práctica que utilizaba en el acompañamiento de la misa, ¿no?, con el armonio, tocando y cantando al mismo tiempo, la comenzó también a aplicar en esta vertiente, ¿no?, más tradicional, más popular. Y Ramón, pues bueno, comenzó fabricando sus propias flautas de caña verde castaño, hasta que sus padres, pues viendo los datos que tenía los dotes que tenía y su afición, pues deciden regalarle su primera gaita. Y según el folclorista Javier Díaz Fernández, el Javier de Arroes, el que hemos comentado antes, este paisano de allí de Arroes, que tiene un fantástico archivo, dice que la primera gaita que tuvo el gaitero Libardón era una gaita con un puntero de 32 centímetros, que es lo que entonces llamaban gaitas guerrilleras, ¿no?, que actualmente podría decirse que corresponde a una afinación de do sostenido, ¿vale? Aunque sí es cierto, y es importante decirlo, que en aquella época la temperación del puntero asturiano todavía no se había logrado. Es decir, un puntero asturiano, una gaita asturiana, no afinaba, por así decirlo, las notas de modo que pudiera tocar pues, con un piano, con una orquesta sinfónica, con otros instrumentos, como sí sucede ahora mismo. Bueno, como dato curioso, este dato es el que nos aporta Javier de Arroes, que bueno, pues al haber tenido él directamente contacto con el gaitero Libardón en sus años más jóvenes, pues es interesante comentarlo. Bueno,
en 1890 tiene lugar el matrimonio de Ramón con María Calavera, como ya hemos comentado, natural del pueblo de Ibardón, y es pues cuando se traslada aquí que comienza a ser llamado de esta manera, gaitero de Ibardón. Y en esta etapa sus primeros viajes por Europa fueron muy interesantes, y es particularmente reseñable su participación, como ya dijo Santos, en la Exposición Universal de París con la marca Sidra Lorreo de Colunga, y en esta ocasión recibe una medalla al mérito, y así se recoge la información en el número 184 de la revista Asturias, de este centro asturiano, que bueno, como sabéis, ya aprovecho y hago un pequeño inciso, que la revista Asturias desde el año 1884 está digitalizada ahora mismo en la Biblioteca Nacional, de manera que es muy interesante acudir a ella en un momento dado para conocer datos y demás. Entonces, en el número 184 de la revista se comenta pues esto que dice: el jurado de la Exposición Universal de París ha adjudicado una medalla de mérito al afamado gaitero de Ibardón, Ramón García Altuero, el mismo que, vestido con el traje tradicional asturiano, formó parte de la instalación El Orreo en el gran certamen de Francia, ejecutando con su instrumento el repertorio de aires asturianos. Además, asistió a otras exposiciones con esta marca de sidra y con la de sidra gaitero posteriormente, como Barcelona, Sevilla y varios países de América. En 1902, el gaitero de Ibardón viajó a Madrid para participar en la Feria del Retiro, curiosamente, junto con esta marca también, con la del Orreo, y este mismo año, durante su estancia en Madrid, tiene lugar la que es la primera grabación posiblemente de asturianada, de tonada asturiana, que la graba el gaitero de Ibardón con la fonográfica madrileña, lo que sería Edison, la marca Edison, que tiene lugar en 1902 y se grabó sobre un cilindro de cera, ¿vale? Está digitalizado en la Biblioteca Nacional, y pues bueno, ahí podéis entrar en un momento dado si tenéis curiosidad por escucharla. Y el título del tema grabado era el de Canteros de Covadonga, que además curiosamente el año anterior era cuando se había comenzado las obras, ¿no, Santos? En este lugar, y pues bueno, un poco como algo conmemorativo, ¿no? También muy interesante. Bueno, aunque esta segunda etapa son diversas las reseñas sobre la actividad de gaitero de Ibardón en diferentes lugares, considero oportuno, por la parte que nos toca y el lugar en el que nos encontramos, ¿no?, mencionar la presencia del gaitero en el Centro Asturiano de Madrid, como ya comenté, en al menos 2 ocasiones durante esta etapa, y así pues lo refleja la revista Asturias correspondiente al año 1902. En el número 205 de la revista expone la participación del gaitero de Ibardón para amenizar una comida celebrada en honor al claustro de profesores que en aquellos años formaban la institución gratuita de enseñanza de nuestra casa. Porque por aquellos años, ahora sí se siguen dando clases gratis de gaita, participación en el coro, grupo de baile, grupo de teatro y demás, se sigue formando desde este punto de vista de la asturianía a la gente, pero esto ya viene de atrás, es decir, no es algo de ahora. Esta institución gratuita de enseñanza, además, se daban clases de matemáticas y de otras materias, ¿vale? Pues bueno, el gaitero de Ibardón participó en una comida de homenaje, ¿no?, a esta institución y a este claustro de profesores. Y la noticia, ¿no?, el texto de la revista dice así, dice: con la misma concurrencia, el afamado gaitero de Ibardón amenizó los intermedios tocando y bailando como él sabe hacerlo, para deleitar a su auditorio, ¿vale? Y luego, el segundo dato del que hablamos se corresponde al año 1903, es decir, al año siguiente, y está en el número 212 de la revista. En este caso, lo que refleja es la intervención del gaitero en una de las fiestas de carnaval organizadas por el Centro Asturiano, que se siguen organizando a día de hoy también. Es decir, podemos ver, ¿no?, es interesante comprobar cómo de aquellos años, ¿no?, de finales del siglo XIX, principios del XX,
se siguen manteniendo estas tradiciones, y es muy importante precisamente que sigamos manteniéndola para que dentro de unos cuantos años digan, mira, todavía en aquella charla se comentó esto. Vale. Y dice, con la misma concurrencia y brillantez y luciendo las muchachas ricos disfraces, se celebró el baile del domingo de piñata, no decayendo la animación en toda la noche, y amenizando la velada gaitero Olivardón, Ramón García Tuero, que tocó y entonó, como él sabe hacerlo, los más escogidos aires y cantares del país asturiano, bailándose al final la clásica giraldilla. Aquí tenemos otro dato, ¿no?, de parte del repertorio de gaitero Olivardón, que aunque no tengamos una grabación como tal, no conservemos una grabación de la giraldilla, sí sabemos de algún modo que sí tocaba esta pieza, ya que lo recogen fuentes de texto de biblioteca. Bueno, ya vamos con la tercera etapa, en la que se producen las giras por América, gaitero Olivardón, empezando por México en 1907 y pasando por países como Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, Tampa, Cuba, Argentina, y es concretamente, específicamente en Buenos Aires en el año 1911 cuando la discográfica Columbia se pone en contacto con el gaitero y tiene lugar la firma de contrato con esta casa, estableciendo pues un contrato que duraría hasta 1921. Por este motivo, a este motivo se debe que la gran mayoría de grabaciones de gaitero Olivardón estén hechas, ¿no?, con la casa Columbia, o en su defecto con Regal, que es un poco es la subsidiaria de Columbia. Además, gaitero Olivardón grabó discos también con otras casas como Odeón o Pathé, aunque en menor medida. Y en sus idas y venidas al continente americano, el gaitero de Olivardón recibió importantes reconocimientos y visitó varios centros asturianos. Sin embargo, voy a hacer una especial mención, de nuevo, a la participación de este gaitero en la Fiesta del Bollo del Centro Asturiano de Madrid en 1916, que ya hizo algo de mención Santos, que también estuvo, además del gaitero Olivardón, Manolo Rivas, el gaitero de la Portilla, ¿no?, de Llanes. Coincidieron ambos, de aquella se traían un montón de gaiteros al centro de Asturias, y si es cierto que de aquellos años tampoco había las agrupaciones que hay hoy en día, no existían. Entonces, bueno, el número 370 de la revista Asturias recoge la información de esta Fiesta del Bollo con la participación de gaitero Olivardón así, de la siguiente forma. Dice: a las 10 de la mañana salió del centro asturiano de la calle Alcalá, que entonces estaba en la calle Alcalá del centro, ¿vale?, la cabalgata organizada para la celebración de la Fiesta del Bollo. Abría marcha un piquete de la Guardia Municipal. Seguían varias calesas ocupadas por asturianas de Mieres y Llanes, luciendo los trajes de su país. En las traseras de las calesas iban el célebre gaitero Olivardón y el tamborilero de la abadía. La infanta Isabel conversó amablemente con todos. El gaitero de Olivardón cantó la siguiente copla: yo, como asturiano leal, yo su encargo cumpliré, y a mi rey saludaré y a la familia real. Porque, bueno, como sabéis, y a Comento Santos también, aunque hubiera cierta rencilla ahí con Remis Vega, ¿no?, con Margüelles por ser el gaitero de la Casa Real y demás, pero bueno, el que venía a Madrid era Remis Vega, no era Olivardón, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo el gaitero Olivardón era un señor con las ideas claras y muy formal, ¿no? Y le dedicó esta amable copla al rey, ¿vale?, y a Isabel. Vamos con la cuarta etapa. Por tanto, la última, en esta cuarta etapa tienen lugar las últimas actuaciones ya del gaitero Olivardón y sus contactos con otros gaiteros y personalidades. Y pues bueno, durante esta etapa es oportuno mencionar la relación competitiva que comentamos, que mantuvo con Margüelles, que es el padre del famoso Remis Ovalle. Ambos fueron candidatos para ser los gaiteros oficiales, aunque el elegido fue Margüelles. De todos modos, Olivardón siempre que la familia real venía a Asturias o viajaba a Asturias, siempre estaba ahí
para recibirlos tocando y cantando como él también sabía hacer. En 1924 establece contacto con Primo Rivera con motivo de una visita a Asturias, donde tocó el gaitero Ibardón, y en 1925 a la inauguración de la Basílica de Covadonga con el tambor de la abadía. Pues son un poco datos ya que estoy repitiendo, ¿no? Pero que considero muy importantes y muy reseñables, ¿no? Dentro de toda la actividad que realizó este gaitero. En 1929 participó en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y este mismo año, esto es un dato que no conoce mucha gente, realizó sus últimas grabaciones como acompañante del cantante de tonada sueco el de Sama. Este dato me lo compartió, me lo proporcionó el investigador músico Fernando Entriago Vega. Entonces los saludos de aquí, también le mando un saludo si ve la conferencia y demás. Bueno, es un dato importante porque, bueno, el gaitero Ibardón, además, como vemos, de esta producción discográfica que realizó a nivel particular, cantando y tocando, también acompañó a otros cantantes de tonada asturianada. Y en 1931 pues ya realizó su última actuación en una fiesta minera celebrada en Gijón, y el 21 de octubre de 1932 pues culmina la historia de este prolífico gaitero. Y numerosos periódicos se hacen eco de la triste noticia, coincidiendo todos ellos en que Asturias había perdido su mejor gaitero. El diario La Luz de Madrid, entre otros, la noticia de su fallecimiento señala que era un verdadero virtuoso de la gaita, que tocaba con extremada habilidad, que creó escuela y tuvo discípulos que hoy, bueno, entonces, en aquel año del fallecimiento, eran los mejores gaiteros de Asturias. Lo cierto es que el gaitero Ibardón sí ha sido un referente histórico para el mundo de la gaita asturiana y ha influido considerablemente un gran número de gaiteros, aunque sí con un contacto probablemente más directo, ¿no?, referente a gaiteros como pudieran ser Rogelio Rea Villazón, el gaiterista Arroes, del mismo pueblo que él, y José Rendueles, ambos naturales precisamente del concejo de Villaviciosa y contemporáneos al gaitero Ibardón, aunque más jóvenes. Entonces, dentro de, si hablamos un poco de la figura del gaitero desde las tres perspectivas, ¿no?, de maestro, constructor e intérprete, sí que es verdad que el gaitero Ibardón, como constructor, se desconoce, o yo al menos desconozco que construyese gaitas, que fuese fabricante, más allá de las chiplas que fabricaba cuando comenzó. Sin embargo, como profesor o formador, por así decirlo de alguna forma, aunque no fuera una formación reglada, ¿no?, en aquellos años, pues sí es muy probable y demás que influyera considerablemente en estos dos gaiteros, sobre todo también porque en aquellos años no había tanto gaitero, no había banda de gaitas, no había una tradición gaitera tan grande, ¿no?, o tan amplia como la puede haber hoy en día. Entonces, bueno, un dato interesante, y interesante investigar un poco más sobre estas dos figuras, que sin duda fueron muy buenos gaiteros. Bueno, ya vamos a pasar del perfil un poco más biográfico musical a hablar un poco más concretamente de la obra, ¿no?, del repertorio del gaitero Ibardón, tras este recorrido biográfico. Y pues bueno, vamos a presentar como último punto y de forma breve lo que sabemos acerca de estos datos de obra y producción discográfica del gaitero Ibardón. Y bueno, como es bien sabido, una de las facultades de nuestro gaitero fue la de cantar y acompañarse a la gaita al mismo tiempo, y además de su facilidad de improvisación e inventiva a la hora de componer las letras, que en muchos casos tenían una picaresca muy interesante, ¿no? Él era muy buen gaitero, pero además de acompañarse cantando y demás, improvisaba muy bien y tenía un sentido del humor un poco curioso. Es un ejemplo curioso el del Cantar de la Panoia, ¿no? No está la, digamos, digitalización de la grabación muy clara, pero sí se puede escuchar claramente, pues bueno,
lo que dice ahí en el texto, y decía: arrimai vos mullerones, que este año llevo maíz, que tengo yo una paranoia barbada por la raíz. Pues bueno, imaginároslo al señor Libardón cantando, acompañándose al mismo tiempo, muy curioso, muy gracioso. Y pues bueno, tenía más piezas, más así pícaras y demás. Una que a mí me gusta mucho y que es bastante conocida, que ha trascendido quizás algo más que el resto del repertorio gaitero Libardón, es la de La Panadera, que vamos a tener la oportunidad aquí de escuchar esta grabación auténtica de gaitero Libardón sobre este tema, ¿vale? Vamos a conectar el audio, a ver si no nos da y escuchamos. Vais a daros cuenta de que hay como una especie de ruido blanco de fondo, pero es porque al haberse digitalizado un disco de pizarra queda esta suciedad, ¿no?, en el sonido, pero bueno, merece la pena escucharlo. Vamos a ello. Libardón, el que lo dice. Bueno, pues como habéis podido ver, era un animador nato, un intérprete brillante, tanto a la gaita como a la voz, ambas cosas al mismo tiempo, y ya veis los giros, los melismas que realiza con la voz y los floreos que realiza entre estrofa y estrofa con la gaita. La verdad es que es una maravilla poder escuchar estas grabaciones. Y bueno, la producción discográfica gaitero de Libardón ronda en torno al centenar de obras. Exactamente el número concreto no lo sabemos,
porque pues bueno, puede aparecer de pronto algún disco por ahí, en algún cajón de alguna casa o lo que sea en algún pueblo y decir, venga, pues pensaba que eran 100 grabaciones y resulta que ahora son 102 porque de aquella los discos de pizarra normalmente tenían una canción nada más por cada lado del disco, ¿no? Entonces, digamos que ronda en torno al centenar de grabaciones lo que hay, siendo pues eso, la mayor parte de ellas de particulares. Estos discos son de particulares y están grabados en su mayoría en discos de pizarra. Y la mayoría de su repertorio son piezas cantadas con acompañamiento de gaita. El 90 y pico % del repertorio gaitero Ibardón eran piezas, por lo menos entre las que están grabadas, que sepamos, son cantadas con el acompañamiento de sí mismo con la gaita, aunque también tenía piezas para el acompañamiento al baile, como todo gaitero tradicional, evidentemente, y algunos solos de gaita, ¿vale? De los cuales se conservan 4 particularmente grabados por el sello Odeón en 1909. Es decir, antes de que firmara con Columbia, que fue la firma gorda, ¿no?, por así decirlo, en 1911, antes grabó varias cosas con Odeón y los 4 solos de gaita fueron el que se denomina número 1 o está grabado como número 1, que es la Alborada de Veiga. El número 2, que es una jota y siringuelu, una jota y un siringuelu. El número 3, que es una jota y una muñeira. Y el número 4, que es un popurrí así en ritmo binario, un poco tipo paso doblado, como paso doble y demás. Y pues bueno, de estos 4 solos, el menos conocido quizás por haber sido menos reelaborado, ¿no?, por otros grupos posteriormente y demás, sea el de jota y siringuelu, que por tanto por ello os lo voy a poner para que podáis escucharlo. Esta jota y siringuelu solo de gaita número 2. En esta podéis escuchar que hay más ruido blanco que antes, pero bueno, merece la pena escucharlo completo porque es una pieza muy técnica. Para mí de los 4 solos es la más técnica, incluso para el repertorio de conservatorio profesional, para el curso de sexto. Yo recuerdo cuando lo hice, cuando estuve en Oviedo haciéndolo, que dentro del repertorio estaba la transcripción de esta jota y siringuelu, pero considero que merece la pena escucharla tocada por gaitero Ibardón. Yo después tocaré la Alborada de Veiga y la muñeira. Por la parte de jota. parecidas con el saltón, es un vuelo de remix también,
digamos que todos los gaiteros tenían en el repertorio la jota, la muñeca, el ligero, el sinvuelo, el saltón, llamarlo como quieras. Entonces es muy interesante cuando se consiguen grabaciones bueno, entonces sería la jota y sinvuelo. Ahora, mientras preparo la gaita y demás para tocar yo mismo la Alborada de Veiga y la Muñeira, vamos a escuchar el solo de gaita número 4, que es este popurrí del que habíamos hablado, pero antes lo que quiero mencionar es que en la recopilación de 1986 se incluyeron, en 1986 la Sociedad Fonográfica Asturiana hizo una recopilación, por así decirlo, de las grabaciones del gaitero de Libardón que tenían mejor calidad, que estaban menos deterioradas, ¿no? Y en esta recopilación podéis ver los títulos de las piezas que están en esta buena recopilación, lo que veis aquí, y los solos número 1, que voy a tocar a continuación, y el número 4, ¿vale? Vamos a reproducir de nuevo el número 4. Mientras tanto voy a ir cargando la gaita. Vamos a finalizar ya, digamos, a ir poniendo fin al acto, aunque tenemos pendiente todavía la poesía. Sí, hombre, claro. Y vamos a poner esta muestra musical, ¿no? En este caso, como os he comentado, tocando la Alborada de Veiga, que es una adaptación que hizo Juan Carlos Casimiro, el compositor Juan Carlos Casimiro, le mando un saludo también desde aquí, que hizo una adaptación sobre esta pieza para gaita y piano, ¿vale? En este caso, a falta de pianista y de tiempo para ensayos y demás, lo que hicimos fue enlatar, digamos, la parte del piano, ¿no? La grabación del piano. Entonces lo que voy a hacer es reproducir ese acompañamiento del piano desde un altavoz y tocar la parte de gaita directamente, ¿vale? A ver qué tal. Es un reto porque hay que ir al milímetro,
Pero bueno, vamos a ver qué tal sale esta pieza. Juan Carlos Casimiro transcribió al dedillo, clavado, lo que es la parte de gaita y pues añadió estos acordes, ¿no? Estas melodías de piano. Vamos a ver si está conectado. Bien, va por Bluetooth. Y vamos allá. A ver. No está conectado, pues vamos a ello. A ver. ¿No? Como tantas bandas de gaitas, grupos folk y demás agrupaciones han hecho sobre esta pieza, y sobre todo la pieza más resignificada, ¿no? Desde ese punto de vista, y más reelaborada por músicos del contexto del folk y demás, ha sido quizás la de la muñeca, ¿vale? En este caso iba a tocarla en formato de gaita y tambor con otro compañero de la banda que se llama Pablo, pero bueno, está malo y no pudo venir. Entonces voy a tocarla como gaitero solista y a ver qué os parece esta muñeira de Libardón. Sí que considero importante, también interesante, comentar que el músico gijonés ya fallecido, Antolín de la Fuenteclá, hizo una versión para 3 voces, para 3 gaitas sobre esta muñeira de Libardón, y me parece curioso el dato también, teniendo en cuenta que este músico, Antolín, fue también el compositor de la parte musical del himno del Centro Espirano de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis también un poco estas cosas y tener conocimiento de ello. Vamos con la muñeira de Libardón.
parte y gracias a los que tuvisteis la oportunidad de venir a la presentación. Y bueno, quería comentar también un poco para aquellas personas que estéis interesadas un poco en el tema también de gaitero libardón y de la gaita asturiana más en general, algunas referencias bibliográficas que me parecen fundamentales para investigar sobre la gaita asturiana y demás, y que sí que es cierto que me fueron útiles también en la preparación de esta charla, que son una de ellas es la revista La Piedriquina, en la que hay un texto sobre el constructor de gaitas Antón de Cogollo, que de ahí saqué un poco comentando la información de Javier Elarroy sobre que la gaita del gaitero libardón había sido de este constructor. También es muy interesante el libro de la formación del repertorio musical de gaita asturiana de Alfonso Fernández, el director del Museo de la Gaita, que además está basado básicamente en su tesis doctoral y es muy interesante porque lo considero una obra indispensable para conocer el repertorio de gaita asturiana y cómo se ha formado y qué repertorios hay. Y pues también el cancionero de la gaita asturiana, también de Alfonso Fernández, pero con colaboración de Eugenio Otero, del maestro gaitero Eugenio Otero y de José Fernández Gutiérrez. Además de la revista Cultures, la revista asturiana Cultures en su número 22 específicamente, en el número 23, porque el número 22 salió en dos tomos y el número 23 específicamente está dedicado a la gaita y la voz. Entonces hay un artículo concreto de Héctor Braga, del doctor en musicología Héctor Braga, que se llama La asturiana al cantar del cisne, y habla precisamente también de esta trayectoria del gaitero libardón, un poco qué estilos cultivó y demás. Que unas lecturas que para mi modo de ver, si estáis interesados en el tema, debéis hacer. Y nada, muchísimas gracias. Todavía nos queda el colofón, el cierre. Ya sabéis que yo normalmente me gusta... ¿Se oye, no? Ahora, ¿no? Bueno, que se oiga. Que digo que normalmente me gusta el cierre, y el cierre lo hacemos siempre con una voz preciosa, una voz poética de una poeta, ¿no? Así que vamos a tener a nuestra amiga Meli, que nos va a dar un gran poema del gaitero de Gijón. Así que, Meli, tienes aquí tu sitio. Vamos a darle un aplauso. La mayoría de los paisanos de Libardón pues hemos ido a Chile. De hecho, realmente en la plaza de Libardón se llama la Plaza de Chile, en honor a este país que acogió a cientos. Hoy día hay más descendientes libardoneses en Chile que en el propio Libardón, y sigue siendo, y la bandera de Chile siempre está presente en Libardón. Así que tenemos una poeta de Chile, y que nos va a leer un gran poema. Un aplauso para ella. Hola, ¿se oye? Sí. Este es un poema de Ramón de Campomor. El gaitero de Gijón. Ya se está el baile arreglando. ¿Y el gaitero dónde está? Está a su madre enterrando, pero enseguida vendrá. ¿Y vendrá? Pues, ¿qué ha de hacer? Cumpliendo con su deber. Vedle con la gaita, pero ¿cómo traerá el corazón el gaitero de Gijón? Pobre, al pensar que en su casa toda dicha se ha perdido, un llanto oculto le abraza, que es cual plomo derretido. Mas ¿cómo ganan sus manos el pan para sus hermanos? En gracia del panadero, toca con resignación. El gaitero de Gijón, no vio una madre más bella
la nación del sol poniente, pero ya una losa de ella le separa eternamente. Gime y toca, horror sublime, mas cuando entre dientes gime, no bala como un cordero, pues ruge como un león. El gaitero de Gijón. La niña más bailadora, aprisa le dice, aprisa. Y el gaitero sopla y llora, poniendo cara de risa. Y al mirar que de esta suerte llora un tiempo y los divierte, silban como zoilo a Homero, algunos sin compasión, al gaitero de Gijón. Dice el triste en su agonía, entre soplar y soplar: madre mía, cómo alivia el suspirar. Y es que en sus entrañas zumba la voz que apagó la tumba, voz que pese al mundo entero, siempre la oirá el corazón del gaitero de Gijón. Decid, lectoras, conmigo, ¿cuánto gaitero hay así? Preguntáis por quién lo digo, por vos lo digo y por mí. ¿No veis que al hacer lectoras doloras y más doloras, mientras yo de pena muero, vos las recitáis al son del gaitero de Gijón? Bueno, pues muchas gracias. Como sabéis, Amelie nos ha amenizado siempre con su... Ella ha escrito tiene muchos libros de poesía y nos ha amenizado siempre los actos, ya te digo. Y entonces, pues en el caso de Libardón, que ya lo veíamos, es donde en muchos casos el gaitero de Libardón estuvo y donde ha quedado ese mensaje, y donde Chile, que ella es chilena de nacimiento, que es también hermana aquí de española, hispano-chilena, pues yo creo que debemos, y además os aconsejo que visitéis el Centro de Interpretación del Gaitero de Libardón en Colunga, se puede ir a visitar, y que veáis la Plaza de Chile, y yo creo que debemos hacer un viaje, a ver si ya nos organizamos y hacemos un viaje en conjunto con amigos chilenos que han venido también, y vamos un día aquí con el centro y nuestro querido Gonzalo, que siga dirigiendo la banda de gaitas también como lo hace. Perdonad que hoy no tenemos para tomar nada porque he estado fuera y he llegado de Oviedo pues hace unas horas. Entonces normalmente se organiza aquí una cosa, pero veo que hoy no lo han montado. Entonces nos tomaremos abajo una sidrita, los que queráis, y agradeceros en infinito que estéis aquí hoy, que sea fútbol, pero también en el Día del Gaitero de Libardón. Un aplauso. Muchas gracias.